Hola amigos, muy buenos días. ¿Qué sucede cuando una persona que dice ser hijo de Dios, que dice ser un cristiano, practica un pecado, hace algo que sabe delante de Dios que no debe de hacer y lo sigue haciendo de manera continua? Hoy el autor de la carta a los Hebreos nos va a dar una palabra de advertencia. Este tal vez es uno de los pasajes más fuertes que podemos encontrar en la Escritura y que va directamente contra aquellos que, siendo hijos de Dios o que dicen ser hijos de Dios, están atrapados en un pecado, y ese pecado representa algo muy fuerte en su relación con Dios. El día de ayer leímos una porción en Hebreos 10 del 19 hasta el 25, y el título de esa porción, el editor de la Biblia le pone llamado a la perseverancia. Y él decía, así que si a través de Jesucristo tenemos acceso ante Dios y podemos tener una amistad sincera con Él, él decía, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hoy sigue diciendo, versículo 26, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testigo de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por el cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también dijo, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Este texto es memorable. Así como hay versículos que son promesas hermosas, esta es una advertencia muy fuerte. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo puntualmente a aquellos que, habiendo recibido la gracia de la salvación, que han recibido al Espíritu en su vida, dice, siguen pisoteando, profanando la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero referirme al versículo 26 y dice, después de recibir el conocimiento de la verdad, si pecamos obstinadamente, dice en la versión 60, si pecamos intencionalmente, dice en otras versiones, si pecamos de continuo, si pecamos frecuentemente. Déjeme decirle algo, hay una gran diferencia entre un pecado que puede ser una reacción a un evento, a una circunstancia, a una tentación que se presente en un momento inesperado y que posiblemente podamos fallar a Dios. Es muy diferente a un pecado que es como los delitos, con premeditación, con alevosía y con ventaja. Es decir, cuando yo tengo la forma de anticiparme a aquella conducta que sé que va a ofender a Dios. Yo lo premedito, lo pienso y me preparo y acomodo las circunstancias para poder hacerlo. Hay muchos delitos que pueden hacerse, o todos los delitos son premeditados en ese sentido. Y lo que hacemos, hay lo que se llama el delito imprudencial, que es cuando un conductor va manejando y de repente se le atraviesa una persona o un niño en bicicleta. Ese es un delito imprudencial. Pero los delitos que tienen premeditación, alevosía y ventaja son aquellos que pensamos y que sabemos que estamos mal y que no hacemos nada para arrepentirnos. Queridos amigos, yo no sé si tú estés viviendo algo así, pero yo quiero decirte algo. El escritor de la carta a los Hebreos, Dios le inspiró y lo único que pudo decir es, terrible cosa es caer en manos de los vivos. Dice, si en la antigua ley, con el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, ya eran culpables de muerte, ahora cuánto más aquel que pisoteare la sangre del Señor Jesucristo. Querido amigo, los pecados que Dios perdona son los pecados número 1 confesados, pero son también los pecados de los cuales nos arrepentimos. Y arrepentimiento no tiene que ver solamente con un sentimiento ¿cómo se dice? Que yo me pueda sentir mal por aquello que hice, sino aquello que yo dejo de hacer. Recordemos que cuando aquella mujer adulta fue encontrada en el acto del adulterio,
fue llevada ante el Señor Jesús. Y los judíos querían que fuese apedreada. Y Jesús dijo, bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y se refería, deja la práctica del adulterio. Queridos amigos, yo no sé si usted está viviendo algo así, pero tendríamos que leer la Biblia. Hay pasajes, por ejemplo, en Gálatas, donde se habla del fruto de la carne y se habla una lista muy larga de todas aquellas prácticas que ofenden a Dios. Y cuando nosotros estamos viviendo de manera continua, de manera intencional, practicando uno de esos pecados, no podemos tener el perdón de Dios. Al contrario, estamos agravando nuestra culpabilidad, porque conociendo la gracia, porque habiendo sido lavados por la sangre de Cristo, nosotros obstinadamente, tercamente, intencionalmente seguimos en ese pecado. Y recuerde, los pecados más graves son los que se producen en el corazón. Por la soberbia, por el egoísmo, por la rebeldía, por ser autogobernables, por no reconocer el señorío de Jesucristo, por no querernos someter al reino de Cristo en nuestra vida. Sigo leyendo versículo 32. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. El autor va a hablar con gracia en este pasaje, porque después de dar una palabra muy fuerte de amonestación, les invita a recordar. Recuerden los días difíciles que ustedes han vivido, que han sido perseguidos, que han sido expuestos al sufrimiento por causa de Cristo. Así que dice el versículo 35, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar hasta que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Querido amigo, querida amiga, tengo una palabra de Dios para ti de acuerdo a este pasaje. ¿Qué hacer si tú estás en esa condición y que lo que estás haciendo es pisotear la sangre de Cristo? Arrepentimiento, confesión. Es una forma equivocada cuando yo me alejo de la iglesia, yo me alejo, yo dejo que se enfríe mi relación con Dios y yo simplemente digo, voy a arreglar esto. Cuando yo deje este pecado, cuando yo lo pueda superar, entonces voy a regresar a Dios. Es un error. Lo que el Evangelio plantea es lo mismo que Jesús dijo desde el inicio de su ministerio. Arrepentíos y crean en el Evangelio. Y dice aquí, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe, confianza en que la obra de Cristo, lo que se ha dicho antes, la supremacía de Cristo, la preeminencia de Cristo, eso tiene que pesar en nosotros para que nosotros seamos empujados a dejar nuestro pecado y buscar a Dios en arrepentimiento, confesándole nuestro pecado. Yo te invito, ven a Él y dile, Señor, esta es mi debilidad, yo quiero solucionarlo, pero yo no puedo, hazlo tú en mí. Quita de mí las situaciones, quita de mí las cosas, quita de mí las personas, quita de mí las circunstancias que me están llevando a estarte desobedeciendo obstinadamente, intencionalmente, de continuo. Queridos amigos, toda nuestra vida vamos a pecar, pero no es lo mismo un pecado que no es premeditado ni con alevosía ni con ventaja que uno que sí lo es. Así es que yo te invito que hoy vengamos a Él y pidamos de su ayuda. Padre, gracias por esta palabra de la carta a los Hebreos y nos sentimos profundamente atemorizados porque sabemos que en nuestra vida de continuo hay pecado. Pero ayúdanos, Señor, a entender de qué manera el pecado que no es premeditado
es el pecado que siempre va a estar presente en nuestra vida, pero hay circunstancias que sabemos de cosas que estamos haciendo, situaciones en las que vivimos que nos tienen atrapadas, que no sabemos cómo salir, que queremos avanzar, pero no sabemos cómo. Te ruego, Señor, que tú obres en el corazón, en nuestros corazones, que la sangre de Cristo nos limpie, pero que tu Espíritu Santo obre, transforme nuestra mente y nuestro corazón para hacernos vivir en tus caminos, tal como lo prometiste a través del profeta Ezequiel, que tú cambiarías nuestros corazones para darnos un corazón sensible a tu voz. Señor, ayúdanos a obedecerte, perdona nuestro pecado, danos la fortaleza para resistir la tentación y para que podamos avanzar en nuestro caminar contigo. Como dice Carta a los Hebreos, no somos de los que se vuelven atrás, somos de los que perseveramos en la fe, en la confianza que el Señor Jesucristo de lo que ha logrado para nosotros desde la cruz del Calvario. Que tu Espíritu Santo nos llene de esa fe, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amigos, yo les animo. La vida cristiana es una vida de insistir, pero de insistir a los pies de Cristo, de rendirnos ante Él y dejar que Él haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Nos vemos el día de mañana.